Me está fregando. Un momento nada más. Miren, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Las caras conocidas, los amigos, las nuevas personas que van a participar ya en la cuarta edición de las cátedras. Creo que las comenzamos el 14, ¿verdad? Sí, el 14, 15, 16, o el 15, la primera. Pues ya tenemos ya varios años de conocernos, de estar con ustedes, de tener esa satisfacción de conversar temas de historia, con la presentación de profesionales en la historia como hay ahora en El Salvador, y que nos sentimos tan satisfechos y tan agradados por su presencia en el mundo intelectual, la presencia que tenemos ahora de profesionales que lo que llamamos cientistas sociales, como son los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, los arqueólogos, en fin, todo ese grupo de muchachos jóvenes que ahora le dan sentido a este país en el aspecto cultural. Yo soy de los que les tocó todavía la época antigua. Todavía yo no me puedo calificar como un cientista social. Yo pertenezco a otra época, a una especie de en vía de extinción, que era el anticuario. No el que vendía antigüedades, sino que el anticuario, es decir, en el aspecto antiguo. El anticuario era el apasionado por el pasado, el apasionado por la historia, el que investigaba, el que hurgaba, pero que no tenía esa formación universitaria que hay ahora, porque no había carrera de ese tipo aquí en el país, y tal vez no había habido oportunidad de salir fuera. Los anticuarios éramos varios, éramos muchos, ya murieron todos realmente. Don Jorge Alardey Larín, don Rodolfo Barón Castro, gente que yo conocí, que me enseñaron, que aprendí de ellos y que recuerdo con tanto aprecio. Don Gilberto Aguilar Avilés, que ya murió, el doctor Silva, don Roberto Molina y Morales, en fin, todos los viejos anticuarios que hicieron la Academia Salvadoreña de la Historia. Yo soy el último de esa especie que todavía quedo, todavía ando por aquí, con la satisfacción de haberle servido a estos maestros para luego servirle al país y a ustedes. Para mí es de lo más agradable estar con ustedes esta mañana. Agradezco al director de la academia, el señor director don Gustavo Herodier. Agradezco al equipo que organizó estas cátedras, que me han invitado a estar con ustedes esta mañana para la primera parte. Así es que me han dado el tema de El Salvador en la independencia. Por supuesto, yo no voy a hablar de la independencia ni lo que es. Más que todo, a lo que quiero referirme es: llega la independencia, llega 1821 ¿y qué es esto? Nos hablan de la independencia, que nos independizamos de España, que vamos a conformar un país independiente, pero ¿qué era esto? ¿En qué estábamos? Eso es lo interesante. ¿Existía El Salvador? ¿Existía ya una demarcación geográfica que fuera a conformar un nuevo estado? ¿Existía ya el concepto de ir formando un país? Hay muchas respuestas diversas para estas preguntas. La idea de algo diferente sí estaba. Por supuesto, no en el aspecto geográfico que tenemos ahora, sino que ya había en el sentimiento y en el desarrollo histórico, sobre todo de las comunidades que formaban estas provincias. Ya había un sentimiento de autonomía, ya había un sentimiento de separación, ya había un sentimiento de manejarnos a nosotros mismos solos. Eso era todo. Una buena voluntad, un deseo y en cierta manera un afán ya manifestado en diversas circunstancias, como es el caso de lo que tenemos, de lo que hablamos del primer grito de independencia y todo eso. Pero lo que es El Salvador actualmente no existía. Por eso se nos hace tan difícil a veces hablar de El Salvador en aquellos tiempos, porque no existe. Es una construcción que se va a dar más adelante. Fíjese usted que lo que es El Salvador ahora como Estado existe desde 1824. Cuando llega la independencia, esto no existe. Lo que se da en la independencia es Centroamérica.
existe. El Salvador existe por una razón muy especial y ciertos factores que se fueron dando porque ya había ese deseo de conformar un nuevo Estado. El Salvador existe gracias a su primera constitución de junio de 1824, donde por primera vez se establecen las fronteras y el espacio geográfico que va a incorporar a su propio territorio. A finales de 1823 y 1824 llegó una tropa de San Salvador al mando del hermano Emanuel José Arce, que tenía el grado de coronel, el hermano menor se llamaba Pedro Arce y Faguaga. Llega a Sonsonate, que era la cabecera de la alcaldía mayor de Sonsonate, que pertenecía a Guatemala. Llega a Sonsonate para obligar, en cierta manera, al alcalde mayor de Sonsonate a realizar el cabildo en el cual se iba a consultar a los pueblos si querían separarse de Guatemala y si se querían unir a San Salvador. Ese es el origen del país nuestro. La anexión que se va a dar de la parte de Sonsonate, de la alcaldía mayor, que era en ese momento integrada por los actuales departamentos de Sonsonate y Aguachapán, llega la tropa esta para obligar, porque no había... la gente de la alcaldía de mayor de Sonsonate no tenía mayor intención de separarse de Guatemala y unirse a San Salvador. Por eso tuvieron que mandar un destacamento de San Salvador al mando del hermano en ese momento Triunviro, porque no era ni presidente ni nada, sino que con autorización del Congreso Federal para ese referéndum, si quieren, que se iba a hacer para ver si Sonsonate y sus territorios se unía a San Salvador. La verdad es que sí, están los papeles de los cabildos de los pueblos indígenas en que aceptaron unirse a San Salvador y separarse de Guatemala, y así se va a formar ahora lo que es el nuevo Estado. Así que a partir de 1824, en la anexión de Sonsonate a San Salvador, lo que va a motivar la creación del nuevo Estado, que se va a llamar Salvador, porque el nombre de Salvador viene sencillamente de al San Salvador, le quitamos el San, de ahí viene el nombre nuestro, para significar que el nuevo Estado no iba a ser Estado de San Salvador, sino que se unía a Sonsonate y sus tierras y su territorio se unían a ese nuevo Estado, con lo cual le quitaron el San Salvador, le quitaron nada más Salvador, pues, y en los documentos de la anexión aparece ya como Estado Salvador, no El Salvador. Eso del artículo es una cosa muy posterior, aparece como Estado Salvador. Es gracias a la anexión de Sonsonate a San Salvador. Ese es el origen del país. El junio, creo que fue el 12 de junio de 1824, se promulga la primera constitución, en el cual dice que surge el Estado Salvador, formado por la antigua alcaldía de Sonsonate y la intendencia de San Salvador. Ese es el origen de nuestro país. Pero cuando se da la independencia, El Salvador no existe. Lo que existe son provincias que tienen ciertos sentimientos en común hacia, ya sea en favor o en contra de la capital, que es Guatemala. Porque cuando llega la independencia, somos nosotros parte de lo que todavía se llama en esos momentos el Reino de Guatemala. Toda la parte de Centroamérica actual, conformada por diferentes organizaciones administrativas, pero con capital en Guatemala, que al mismo tiempo era capital de gobernación, capital de real audiencia y capital y cabecera de Capitanía General. No es que Guatemala, como la gente aquí siempre, no es que allá estaba la Capitanía General, como mucha gente, no, es que ahí estaba no es eso. Todo era la Capitanía General, todo Centroamérica. Allá era la cabecera de la Capitanía General. No es que estuviera allá la Capitanía General. Y así, con esos antecedentes de la época colonial, es que vamos a afrontar el futuro con un nuevo Estado. Pequeñito. Yo no sé, fíjese que uno se pregunta, ¿cómo es que los países centroamericanos pudieron tener semejante confianza en el futuro siendo tan pequeños? O sea, fuera de los elementos de su historia que uno va aprendiendo, de las discordias y de las producciones, yo siempre he pensado que tiene mucho que ver la cercanía de los océanos.
estos países, lo importante que eran los puertos, y como estos países, estas provincias tenían puertos en los dos océanos, creo que eso le dio a Centroamérica la confianza de poder formar países autónomos y poder afrontar el futuro con independencia. Es que si no, uno no se explica mucho cómo es posible que estos paisitos así tan chiquitos hayan tenido semejante confianza en sí mismos como para decir, me voy a incorporar al mundo civilizado o a la civilización occidental y todo, siendo tan pequeñitos. Yo siempre he pensado que la confianza se la dio sencillamente, se la dio la existencia de los océanos, de dos océanos tan cerca, y la existencia de puertos a muy poca distancia, porque realmente los puertos pues estaban en una distancia muy pequeña, y eso, por supuesto, los puertos eran la vida en ese momento. El comercio terrestre era difícil por los malos caminos, así es que la puerta hacia el mundo eran los puertos, y tener puertos ya conocidos y de tanta raigambre como podía ser, por ejemplo, los puertos del norte de Honduras, Puerto Caballos, tener sobre todo el gran puerto aquí, que famoso en toda la época colonial del Rialejo, lo que es ahora Corinto en Nicaragua, tener el puerto aquí de Caldera, lo que es ahora Punta Arenas en Costa Rica, y sobre todo nuestro venerable puerto de Acajutla, pues eso le dio confianza a estos países como para decir, miren, tenemos comunicación con el exterior, los puertos están a pocas leguas de las ciudades, así que podemos seguir. Porque si uno compara los grandes paisotes suramericanos con México y todo, y pensar que estos paisitos tuvieron confianza en formar sus propios países, señores, la respuesta es el océano, es el mar, es el puerto. Y claro ejemplo de esto es Panamá. Panamá es un país muy pequeño, pero las circunstancias de Panamá geográficas le permitían formar un país separado de Colombia y seguir adelante. La poca distancia que va a haber entre los océanos y la existencia de la ciudad de Panamá y todo eso le daba la total seguridad para separarse de la gran Colombia, que era enorme, y formar su propio país. Pues así nos pasó a nosotros también. La confianza en los océanos, confianza en el mar y seguir adelante. Pásame el anterior. Quiero insistir en una cosa. Este es uno de los tantos mapas y planos de la época española. Nosotros éramos parte de una inmensa Nueva España, de la cual uno usualmente se refiere siempre a la Nueva España mexicana, pero también la parte de Centroamérica era parte de una Nueva España geográfica, la Nueva España centroamericana, con capital cabecera aquí en Guatemala. Por aquí está Guatemala. Esta es la parte hoy salvadoreña, que la parte salvadoreña no era más, claro, como tradicionalmente había habido diferentes gobernaciones, la gobernación de Nicaragua, la gobernación de Honduras, todo eso, y la gobernación de Guatemala, que nosotros siempre fuimos parte de la gobernación de Guatemala, siempre. Nunca esta parte de Guatemala tuvo acceso al Atlántico. Hay mucha gente, hay mucho documento que sobre todo en la época de la guerra con Honduras que se dio a conocer que a nosotros nos habían quitado la salida al Atlántico, que Honduras nos había quitado la salida. Esa es la verdad, eso no es verdad. La parte hoy salvadoreña, que es esta, siempre fue parte de Guatemala y esos eran sus límites. El problema era, no el problema, la razón fue que era la región de haciendas. La parte salvadoreña hoy era la parte rica de haciendas de Guatemala y de la gente de Guatemala. O sea, la producción de tinta añil, la producción de cacao y todo eso era aquí y era parte de Guatemala. Honduras ya tenía sus límites desde hacía muchos años, lo mismo Nicaragua con Costa Rica. O sea, El Salvador no. Fíjense que cuando ustedes van a un archivo de documentos antiguos a otra parte, no busquen El Salvador ustedes, si quieren ver documentos coloniales, hay que buscarlos bajo Guatemala, porque todos éramos Guatemala. Nosotros éramos en cierta manera como el brazo oriental de Guatemala, el brazo de Tierra Caliente,
la parte de las haciendas. Después del río Paz venía ya la parte de las haciendas y Guatemala llegaba hasta el Golfo de Fonseca. Y por supuesto estos incorporados también a la parte religiosa, porque no teníamos obispados, sino que pertenecíamos al obispado de Guatemala. Por eso se decía que el obispado de Guatemala terminaba en Conchagua, en el pueblo de Santiago Conchagua, en el Golfo de Fonseca, porque todo esto era la Guatemala, si quieren, de la banda oriental de Guatemala, de las haciendas y de la producción y del comercio, etc. O sea, va a ser hasta la época de la independencia, con la creación del Estado, pues que la parte salvadoreña se va a separar y va a conformar su propio Estado. Pero repito, nunca nosotros tuvimos estas provincias, dependían de Guatemala, no tenían nada que ver con el Atlántico, éramos parte de Guatemala. Guatemala tenía su salida, en la parte propiamente, o la Guatemala actual tenía su salida Atlántico por aquí, y nosotros nada más el Pacífico, la región de las haciendas y de la producción. Como les decía, uno se pregunta eso de la vida de estas regiones, cuál era la del comercio. Pues ahí estaban los puertos, la importancia de los puertos. O sea, en la parte salvadoreña, por supuesto, se fue llenando de ciudades, de villas, de pueblos. La primera, San Salvador, como todos saben, fundada en 1525 la primera vez y refundada o levantada materialmente en 1528 en el sitio que hoy conocemos como Ciudad Vieja, donde están los restos del primer San Salvador. Con seguridad del 28, y estoy casi seguro que también es el San Salvador de 1525. Es una ciudad una villa, porque no era ciudad todavía, una villa que permaneció ahí en Ciudad Vieja, en la que después se convirtió en la Bermuda, en la Hacienda de la Bermuda, y que todavía tenemos ahí el sitio arqueológico, que es realmente un orgullo para el país. Es uno de los considerados los sitios más valiosos en sus circunstancias históricas en el mundo arqueológico de la primera mitad del siglo XVI en todo el continente americano. Así es que allí se fundó San Salvador, y luego la segunda ciudad que se funda, por razones también, fíjense que toda esta parte que hoy es El Salvador, realmente estaba, quien se la quería comer en ese momento era la parte de Nicaragua, donde ya estaba la gobernación de Pedra de Dávila. Siempre estuvieron ellos pidiendo la parte salvadoreña porque consideraban de que Nicaragua, por diferentes razones, llegaba hasta el río Lempa y aún más, por cierta incursión que se habían hecho originales de Nicaragua, inclusive una prácticamente desconocida, que hasta hace poco se ha conocido, que es la llegada de Hernando de Soto, que llegó después de Alvarado desde Nicaragua. Así que por eso se fundó en 1530, en una fecha todavía no definida, pero que yo creo que es por mayo, no por noviembre, que se ha dicho siempre. Se ha dicho en noviembre para que coincida con la fiesta de noviembre de San Miguel, pero por las circunstancias históricas yo considero que San Miguel fue fundado por mayo, en mayo, más o menos, por una cosa muy rápida, por el temor que tenían de que Pedrara Dávila de nuevo avanzara hacia la parte oriental de El Salvador, y por eso se fundó San Miguel con el nombre de San Miguel de la Frontera. Por eso se llama de la Frontera, para hacer frontera entre la gobernación de Nicaragua y la gobernación de los Alvarados. Ahora, San Miguel no fue fundado donde está ahora, por supuesto. San Miguel fue fundado en las afueras de Usulután, más o menos ahí donde está Mexicapa, Ereguayquín, Santa María, por ahí. Fue fundado, no sabemos exactamente el lugar, pero a orillas del río Mexicapa sí, porque las ciudades se fundaban donde había agua y había población indígena. Ahí tiene que haber estado, y ese lugar pues, ya era conocido, pero lo más seguro es que había sido un campamento militar de la época de Diego de Rojas anterior, e inclusive puede haber sido un campamento de Gil González Dávila, que anduvo por esos lados, pero esas son suposiciones históricas, nada más. Pero lo cierto es que se funda San Miguel allí, y ahí va a estar hasta 1586, creo, que es cuando se traslada al lugar actualmente, donde está ahora, después de un gran incendio que destruyó toda la... Dice que San Miguel
en Usulután ya, inclusive ya tenía su propio convento franciscano. Ya los franciscanos habían establecido su convento y se quemó y se trasladaron hacia el San Miguel actual. Claro, el fundador de San Miguel todos lo conocemos, ¿verdad? Mientras El Salvador es Diego de Alvarado, el de San Miguel es el famoso Luis de Moscoso. Personajes extraordinarios. Miren, esto de la conquista española, es verdad que hay una tragedia horrible con los pueblos indígenas. El pleito, la destrucción de su mundo. Claro, también los indígenas no eran gente tranquila, presentaban batalla para defenderse. Y los españoles que venían con toda la gana pero dentro de los españoles, a pesar de sus caracteres, de sus personalidades terribles, sanguinarios, hay personajes que son extraordinarios. Uno no puede negar. Hernán Cortés es un personaje extraordinario con todo lo que se le quiera decir en México. Pedro de Alvarado era un tremendo, ¿va? pero es un grande de Moscoso de San Miguel. Luis de Moscoso es un gran personaje de la historia. Dice que todos estos están aquí y luego aparecen por otro lado. Luis de Moscoso, después de fundar San Miguel, por ciertas circunstancias se va al Perú, que era la época de la conquista del Perú, y luego se va y se marcha a España, y luego aparece con Hernando de Soto, que había estado aquí en San Salvador. Hernando de Soto aparece en Cuba, y luego la expedición aquí al sur de los Estados Unidos, el famoso descubrimiento del río Mississippi y todo eso. El segundo en mando era Luis de Moscoso, y cuando muere Hernando de Soto, que muere creo que en 1542, muere ahí por cerca de lo que iba más o menos por el estado de Alabama, que muere ahí en lo que creo que se llamaba Huachota, muere Hernando de Soto. El que sigue en mando de esa expedición fracasada es Luis de Moscoso. O sea, ellos son personajes de primera categoría. Ese es el fundador de San Miguel, que fue la segunda ciudad que fundaron los españoles aquí. La tercera ciudad va a ser la ciudad de los comerciantes, la ciudad de los mercaderes, que es Sonsonate. Se funda en 1553 la Vía de la Trinidad a la orilla del río Sensunapan, donde viene el nombre Sonsonate. Pero es la Vía de la Trinidad, no la Santísima. La Santísima le pusieron ese adjetivo, se lo pusieron después. Se llama Villa de la Trinidad, así aparece en los documentos. Todo lo que tiene que ver con el primer establecimiento de Sonsonate. Se funda la ciudad de los comerciantes a la orilla del río, por una razón muy especial. Ya voy a referir a Sonsonate, nada más quiero referir ahora a la cuarta ciudad española de lo que hoy es El Salvador, que es San Vicente de Austria, que fue fundado a finales de 1635 para establecer ahí familias españolas, con algo muy importante, con su grupo de mulatos y de negros. Pues somos un país multiétnico en esta historia. En 1635 la rica ciudad de San Vicente, la cuarta ciudad, digamos, española. Fuera de San Salvador, San Miguel, Sonsonate y San Vicente, todo lo demás son activas poblaciones indígenas. Todo lo que tenemos ahí, fuera de las que se van a fundar después en los demás siglos, pero en ese momento Santana es un pueblo indígena, Usulután es un pueblo indígena, aunque a la par está San Miguel. Todas las grandes ciudades nuestras son pueblos indígenas, son pequeñas poblaciones que después por diferentes razones van a ir creciendo. Lo importante de Sonsonate es que es una vía de comerciantes. ¿Por qué? Porque en la historia nuestra hay tres productos monocultivos que van a ser nuestra historia, se puede englobar todos los periodos históricos con relación a tres productos: el cacao, el añil y el café. El cacao se terminó, bueno, todavía existe por supuesto, y ahí andan tratando de promoverlo con escacao y todo eso. El añil se terminó, pero también lo están tratando de promover ahora como una cosa artesanal que tiene buen precio, pero que yo no le veo mayor auge ahorita, fuera de una cosa muy particular y muy nuestra. Y luego el café, que ya se está volviendo el café ya prácticamente. Hay gente que ni conoce una planta de café, ¿verdad? El café le está pasando lo mismo que al cacao y el añil, ya están pasando a la historia por diferentes razones.
Pero el primer gran producto es el cacao. Y el cacao es el que va a definir el desarrollo de estas regiones. Porque realmente es la región esta de cacaotera la que va a dar el primer, si quieren, vamos a ver el primer desarrollo de las tierras que hoy van a ser, que después van a ser El Salvador. Es verdad que había minas en el oriente del país. Ya estaba trabajando el oro, sobre todo en los ríos. La parte de San Miguel era muy rica y hay minas. Hay documentos en que hablan que mandan los encomenderos a sus esclavos a trabajar en los placeres de minas, en los placeres de oro, que es en los ríos. Como la verdad, todo aquello estaba muy indefinido y eran provincias que dependían de Guatemala, no puede ser que nosotros llegáramos hasta donde estaban los nicaragüenses, ¿verdad? Pero esa región tan rica de la Choluteca y todo eso, se la van a quitar a la alcaldía de San Miguel para pasársela a Tegucigalpa porque crearon un real de minas. Pero lo que quiero decir es que en ese momento no hay concepto de frontera, de demarcación, todo es parte del reino de Guatemala. Pero lo del cacao es sumamente interesante porque el centro del cacao fue Izalco, los 4 Izalcos: Tecpan Izalco, Caluco Izalco, Naulinco y Tacuzcalco. Ahí donde se produjo una barbaridad de cacao en una región tan pequeña, pero no era la única región que producía cacao, por supuesto, en Centroamérica, porque había cacao en Guatemala, había cacao en Soconusco, había cacao en Nicaragua. Pero la facilidad y el renombre que tuvo el cacao izalqueño fue por 2 razones. Primero, por una superproducción que se dio en tan pequeño territorio, y luego por la facilidad de un lugar que ya se conocía desde los primeros años, en donde podían llegar barcos a cargar cacao. O sea, no solamente era la producción, sino que pronto se dieron cuenta de la facilidad de un lugar, de una rada abierta, donde podían llegar los barcos de México a cargar cacao, porque el cacao, su gran mercado era México. Y los españoles que se dieron inmediatamente cuenta de lo que valía el cacao y cómo el cacao no se producía en el Anáhuac, porque mucho frío, sino que se producía en la parte mesoamericana, la parte del reino de Guatemala, y que de ahí donde estaban las grandes producciones. Entonces, así es como va a surgir el puerto de Acajutla. Pronto se dieron cuenta, acuérdense ustedes que en la historia de la invasión, primera invasión española, pues está la batalla de Acajutla y todo eso del Alvarado. Entonces conocieron muy pronto la rada abierta de Acajutla, que lo más seguro que de repente, que probablemente servía también en los tiempos precolombinos, de los cuales no sé mayor cosa, pero que ya había alguna llegada de embarcaciones, también de un comercio precolombino. Pero se dieron cuenta cómo en la rada abierta de Acajutla podían llegar los barcos y cargar cacaos con tanta facilidad, y que estaban ahí nomás los grandes centros cacauteros. Ese es el origen de Acajutla, el cacao. El cacao de Izalco, gracias al cacao de Izalco surge Acajutla como puerto, empiezan a llegar barcos de México a cargar cacao. Y gracias a Izalco surge Sonsonate, porque Sonsonate, la Vía Trinidad, surgió para concentrar mercaderes de cacao. Ahí están los documentos, muchos documentos que hablan de los desastres que se estaban dando en Izalco, en las poblaciones izalqueñas, por la llegada de comerciantes españoles que andaban fregando a los pobres indígenas hasta decir ya no, porque los indígenas eran los que cultivaban el cacao. Entonces, engañándolos, matándolos, sacándole la producción, era una explotación tremenda que estaban haciendo las autoridades y los comerciantes de los indígenas izalqueños para lograr cacao y mandarlo a México, porque ya estaba funcionando el puerto. Entonces, esa es la razón del desorden que se dio en Izalco, esa es la razón por la cual va a surgir la vía de los comerciantes, que va a ser esta, la vía de la Trinidad a la orilla del río Sensunapa. Y esta región va a ser riquísima mientras, por supuesto, esté en el auge del cacao. Este es un mapa antiguo precioso de la región esta de Acajutla. Y es un barco, Acajutla, el río Sensunapa, que desemboca, y sobre todo una cosa muy importante, que era el puente de Sonsonate. En esa época pusieron un puente, pues costaba mucha plata y mucha técnica. Aquí había muy pocos puentes, porque había eran de madera, pero Sonsonate tuvo
el privilegio de tener su puente de piedra. Y miren cómo destaca a mí el puente. Está por la administración. ¿No? Está por la administración de Rentas. Bueno, no, es que lo que pasa, en este momento lo que existe es el Real Fisco. Acajutla nunca se desarrolló como una ciudad. Fíjense ustedes que Acajutla nunca se desarrolló como ciudad, era un enclave. Ahora sí eso, pero un enclave, porque realmente las autoridades del Real Fisco, o sea, la parte de Hacienda y todo eso, todas residieron en Sonsonate aquí en la comunidad, y aquí se va a declarar como cabecera de la alcaldía mayor que se va a establecer. Este es un mapa precioso que tiene los pueblos, ciertos pueblos aquí con el asentamiento de toda la planicie esa, y aquí el volcán de Santa Ana. Creo que dice volcán de Sonsonate, dice aquí. Claro, así le llamaban el volcán de Santa Ana, no existía en Izalco. En fin, el desarrollo comercial del cacao fue el que le dio vida a esta región, sobre todo en esa parte. Mientras otros lugares ya tenían un cierto desarrollo, pero en el desarrollo primero del siglo XVI se da con el cacao bizanteño, surgimiento de Sonsonate y el surgimiento del puerto de Acajutla, que se va a convertir prácticamente en el primer puerto en el Pacífico en la época colonial, el puerto de Guatemala, porque Acajutla era el puerto de Guatemala. En cierta manera, Guatemala no quería soltar Sonsonate porque sabía que Acajutla pues, se iba, en la anexión que se dio con San Salvador, Acajutla se le iba de las manos. Pues bueno, este cacao dura el siglo XVI, buena parte, aunque luego decayó tremendamente por muchas razones. Una de las razones fue la exacción, la molestia para los indígenas que hubo en su vida cacautera, o sea, la pedida de diezmo a los españoles hacía que le quitaran tanto, que aumentara la exigencia de cacao a los indígenas, los encomenderos pidiendo más, en fin, la exacción, el malestar de los indígenas hizo que ellos mismos se fueran desinteresando de sus propias plantaciones de cacao. Luego, otra de las razones que se han dado también, por supuesto, es la que comenzó a producirse cacao en otras regiones americanas, como el famoso cacao del Ecuador, el cacao de Guayaquil. Empezó a producirse mucho cacao en la parte de Guayaquil y muchos barcos ya no paraban a recoger cacao de salqueño de aquí, sino que se iban hasta el Ecuador a tener un cacao que era más barato. Era más barato por diferentes razones. En fin, fueron varias causas que se dieron para el decaimiento del cacao, pero hubo otra razón también. Es que a finales del 16, que se estaba trabajando la planta, el jiquilite. También se había descubierto aquí, se había localizado esa planta que los indígenas usaban como tinte azul, que trabajaban a su manera, y entonces de esas plantas, de esas tintes se habían mandado muestras a España y se había confirmado el gran valor que tenía ese tinte, la gran calidad del tinte ese, sobre todo por el color y porque fijaba bien. Esa fue la gran ventaja que tuvo el añil centroamericano, fijar bien en las telas, porque claro, en Europa habían existido los tintes desde siempre. No es que el añil fuera a llegar con un tinte que nadie conocía, no. En Europa los tintes que se llamaban pastel venían desde la época pretérita, de las plantas y de diferentes tratamientos que se hacían para sacar los colores. Pero cuando conocieron este añil centroamericano y le mandaron, se dieron cuenta del color que daba y además del cómo fijaba de bien, que no costaba que fijara en las telas. Eso fue lo que le dio gran valor a este añil, por lo cual se va a desarrollar la gran industria añilera, que sobre todo localizada en la parte salvadoreña va a durar hasta el siglo XIX, porque es hasta en la década de 1870, 70, esta década es cuando el café sobrepasa al añil. Así que el añil en cierta manera causó también una decadencia del cacao, porque empezaron a trabajar el añil, se introdujeron nuevas técnicas, se construyeron los obrajes añileros y comenzó ese auge del añil
para ser enviado a Europa, con la diferencia que si el cacao se traficaba por el Pacífico, el añil se va a traficar por el Atlántico. Uno no encuentra en los papeles de los barcos de Acajutlo, uno no encuentra, sí se encuentra, pero no es la gran exportación añilera por Acajutla, sino que la exportación añilera va a ser al Atlántico, porque la demanda del añil era en Europa, era en España sobre todo. Así que eso es lo que hizo que nosotros tuviéramos que ocupar, por supuesto, los puertos de la costa norte para el añil. Fíjense que el primer obraje añilero que yo conozco documentado es más o menos de 1586, y es en la región ahí por Zapotitán, un tanto cerca de lo que es actualmente Armenia, que antes se llamaba San Silvestre Guaymoco. Cerca de Armenia es que en los documentos aparece ya un obraje de añil documentado y que está siendo trabajado por un español. Por supuesto, introducen la rueda y sistemas modernos en aquel momento, como las paletas para quitar el agua y todo eso, el sistema de pilas, y cambia el sistema indígena, que era más o menos de bateas con los pies y cosas más sencillas, pero que ya se trabajaban por los indígenas. Esto del añil, por supuesto, va también de la mano con el surgimiento de haciendas, porque va surgiendo la propiedad privada también aquí en el país, que es ahora nuestro país. Ahora, todas estas eran tierras comunales propias de los indígenas, pero se introducen ya los parámetros europeos para desarrollar esto. Fíjense que para mí el origen de la propiedad privada aquí en el país, o del concepto de que esto es mío y no es tuyo, surge en las ciudades. Para mí, esa es mi opinión. O sea, cuando en San Salvador de Ciudad Vieja, cuando en San Miguel, y el sistema que yo me voy a referir de los pueblos indígenas, se le dan lugares para que vivan, para que hagan sus casas, o sea, se reparten solares a los habitantes. Para eso es un comienzo ya de un concepto de propiedad privada, aunque claro, en ese momento la propiedad privada no es como más adelante que esto es mío, nadie me lo toca, no, más o menos es un concepto de posesión todavía, porque se considera que toda la tierra pertenece al rey, pero las autoridades la conceden en posesión a los particulares. Y realmente donde nace la propiedad privada es al fundar San Salvador y Ciudad Vieja, porque era la primera ciudad, en donde por primera vez se dan solares a los habitantes para que tú vivas aquí, y se mide la tierra por manzana, 10.000 varas cuadradas, y se parte en 4, y se le dan solares a 4 familias, y se le da tierras de labranza, lo que se llamaban peonías, caballerías y todo eso a los alrededores de la población. Entonces, para mí ahí surge el concepto, es el inicial concepto de propiedad privada, porque con los indígenas lo que conocemos era otra cosa. Fíjense que si las ciudades se fundan y se dan solares, siguiendo, por supuesto, lo que es el urbanismo español, porque eso sí, todas las fundaciones eran ordenadas, no eran a lo loco. La parte española colonial tiene su orden. La gente no hacía lo que le daba la gana, claro. No tenía la autoridad, no tenía tanta extensión como ahora, porque los malos caminos, pero donde había autoridad las cosas se hacían de acuerdo a las normas. Las ciudades se fundaban de acuerdo a las normas de las leyes de Indias y se trazaban de acuerdo también a las normas legales, que era el urbanismo que conocemos como urbanismo colonial, el urbanismo español, que era calles rectas contadas en ángulos rectos y formando manzanas alrededor de una plaza central, donde se va a estar el poder civil y el religioso y comerciantes y lo que sea. Pero todas las ciudades van a ser fundadas de esa manera. Es el urbanismo colonial, que es el urbanismo clásico de toda la América española, porque todas las ciudades más o menos están cortadas con el mismo patrón: calles rectas, un centro histórico antiguo con una plaza. Pero también el español fue muy inteligente o muy sagaz de que al indígena también le modificaron totalmente su sistema de vida a través de la fundación de nuevos pueblos. No de nuevos pueblos en el sentido de comunidad, sino que de nuevos trazados. Todos los pueblos indígenas originarios, los más importantes, tal vez quedaron algunos desparramados en serranías allá, pero todos los pueblos indígenas que conocemos ahora, todos fueron trazados a la española.
porque la antigua comunidad indígena fue trasladada a sus nuevos enclaves trazados a la española. Si uno va a un pueblo antiguo indígena, como puede ser Metapán, como puede ser Izalco, como puede ser pueblos en Oriente, y uno va y ve sus plazas y todo, esa es la antigua comunidad indígena prehispánica. La comunidad indígena prehispánica estaba cerca o un poco más distanciada, pero toda aquella población fue trasladada obligatoriamente a los nuevos trazados a la española. Por eso uno va a Nahuizalco, cualquier pueblo indígena precolombino, y ve la misma distribución de plaza, de calle recta, de iglesia, como en Atajo o lo que sea, o pueblos en Oriente como Areguayquín, Unogay, y ve lo mismo. Es porque las comunidades indígenas fueron trasladadas a la fuerza a los nuevos enclaves a la española. Claro, para el indígena esto fue terrible. Destrozarles su manera de vivir, sacarlos de sus tierras. Por eso hay regiones, uno encuentra tantos restos indígenas fuera de los pueblos, que son los lugares donde estaban las tierras comunales, lo que llamamos Calpuli, donde vivían los indígenas con sus rancherías, sus siembras de maíz y todo eso, pero que fueron trasladados a la española, tipo española, a las nuevas fundaciones, aunque conservaron parte de sus antiguas tierras. Ese es el origen de las tierras comunales que van a existir hasta el siglo XIX. Dejarle a los indígenas parte de sus antiguas tierras ancestrales, después que les fueron no arrebatadas, pero que fueron hechas a un lado cuando se trasladaron todos al nuevo pueblo. Y eso también es propiedad privada. Es un concepto ya de posesión para las familias indígenas. Porque claro, las familias indígenas no se van a sentar hacia lo loco, sino que en la plaza, en la cercanía de la plaza, se van a sentar las familias indígenas principales, las más iguales que eso. Dice que eso de la plaza forma eso es el origen de una conformación social también, ¿verdad? Porque cerca de la plaza es donde se establecía la gente de mayor privilegio, pero en españoles o indígenas. Porque el pueblo indígena también no todos estaban considerados de la misma categoría. Habían señores, habían más iguales y habían esclavos en el mundo indígena. Entonces, todo esto de la formación de nuevos pueblos y las ciudades también va a conformar un ordenamiento social que vamos a heredar nosotros. Vamos a heredar en cierta manera y que va a influir después en el desarrollo social nuestro. Bueno, como no tengo mucho tiempo y todo este mundo colonial es tan grande, tan grande, para referirme a la parte étnica, indígena, por supuesto, españoles que llegan, no crean ustedes que va a venir aquí el conde y el príncipe, no, son campesinos, son españoles que han sido, que se han incorporado a las huestes estas de conquista. Son españoles, muchos. Es verdad que viene gente que tiene instrucción, pero también la mayor parte son gente del común, gente sencilla de España que vienen a hacer su nueva vida aquí. Pero hay una característica muy especial del español. Acuérdense ustedes que el español tuvo que convivir en la península ibérica por siglos con diferentes grupos culturales y étnicos. El español estaba acostumbrado a convivir con árabes, con bereberes del norte de África, porque aunque de cultura árabe, pero no son árabes, son bereberes, son del norte africano, del norte de África, acostumbrado a convivir con todas las culturas del Mediterráneo. O sea, la formación del pueblo español es una formación multinacional, en realidad, romana, iberos, griegos, fenicios, luego vienen los árabes magrebíes del norte de África, los árabes que vienen de Siria, de Egipto. O sea, lo que quiero referirme es que el español era un pueblo que estaba acostumbrado a convivir con un montón de culturas, de etnias, y que nunca tuvo reparo en mezclarse, nunca. Porque todos los que estamos aquí, si tenemos sangre española, somos un popurrí de mezcla tremenda. Todos podemos tener sangre judía, podemos tener sangre árabe,
podemos tener, en fin, aquella mezcla que fue lo que hizo al pueblo español. Claro, vienen españoles aquí y tampoco tuvieron ningún empacho en mezclarse con las indígenas. Además, en un principio, los que vienen todos son hombres, no con sus familias, sino que vienen solos y entonces se relacionan con las indígenas y desde el principio van formando familias españolas, familias mestizas. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Para mí estoy seguro que el primer lugar de mestizaje de lo que es El Salvador es Ciudad Vieja. Porque en Ciudad Vieja encontramos familias, encontramos españoles que dicen que viven con sus familias, pero no son los chelitos que vienen de España. Son indígenas que han tenido hijos con españoles y que tienen ya sus muchachitos mestizos, sus hijos mestizos. Así que el mestizaje aquí en América comienza inmediatamente. No solamente en la parte continental, sino que en la parte insular, en Santo Domingo, en Cuba, comienza ya el mestizaje con los pueblos aborígenes, con los pueblos indígenas. ¿El ladinaje a partir de qué momento se ¿Cómo? puede? El ladinaje, el ladino. Es que sobre el ladino hay que hablar un poco, porque el ladino puede ser sinónimo totalmente de mestizo, pero aquí en la parte salvadoreña, el ladino ha tenido otra connotación. El ladino aquí ha sido más que todo, se hablan los documentos cuando hay sangre negra. Es eso. ¿De qué vamos a referir a eso? Fíjense que esa diferencia del carácter español que hereda otros mundos, porque ha convivido con el judío, ha convivido con el musulmán, ha convivido con todo, lo hace ser que no tenga ningún empacho en formar familias mestizas, de la cual aquí estamos nosotros, diferente del nórdico. Eso es lo que hace la gran diferencia con la conquista, o llamémosle conquista, que se da en Estados Unidos. El inglés no estaba nunca tenía un antecedente de mezcla con otras culturas y otras etnias. No le pidan ustedes a un inglés que forme una familia con un indígena al llegar a Estados Unidos, jamás. Si la historia de Pocahontas, por eso que tanto hablan de la historia de Pocahontas, que un inglés se enamora de un indígena. Aquí estábamos llenos de millones de Pocahontas, aquí, pero en Estados Unidos no, porque eso no se daba. El inglés no, fíjese que el inglés no, ellos jamás llegaron a formar familias con los indígenas, sino que los indígenas lo fueron echando para otro lado. Ellos los que llegaron fue a formar un mundo europeo en América. Sí. Pero aquí tiene que ver quizás un poco la parte de la religión, que vinieron. Sí, también, permítame. Sí. O sea, Sí. No la religión es un inicio, porque es la religión que están introduciendo. Entonces, o sea, en español llegan y no tienen ningún reparo en formar familias con el mundo indígena. Desde el principio uno ve cómo los miembros de las épocas de la conquista comienzan a tener hijos con las indígenas y van a ser tenidos muy en alto, no todos. Esta es la diferencia con los protestantes, con los grupos indígenas, no me quiero referir todavía a la religión, grupos ingleses que llegan a la parte norte. No van a convivir con los indígenas, van a tener relación, mientras el español va a formar territorios en el cual la cultura indígena está sometida a la cultura, totalmente a la cultura española, y el grupo indígena sometido al español. Sin embargo, por la parte religiosa, por la parte de evangelización, los indígenas van a ser incluidos, y también como sometimiento y mano de obra, por supuesto, van a ser incluidos en el mundo español. En Estados Unidos ustedes no van a encontrar jamás que haya una iglesia que los ingleses la construyeron a los indígenas. Si ustedes van a Nuevo México, Arizona, al sur de Estados Unidos, las iglesias que están para los indígenas las construyeron los españoles, no los indígenas. Las misiones de California las construyeron los españoles, no los ingleses. O sea, lo que quiero referirme es que la gran diferencia, el inglés apartó al indígena de su mundo, el español lo incorporó totalmente. Le construyó iglesias, la religión católica, el carácter especial que tiene el catolicismo, todo eso incorporaron al indígena, y por supuesto esa mezcla que tenemos ahora, ese mestizaje religioso, étnico y todo que usted ve en Hispanoamérica, es diferente al que se va a dar en el norte por el carácter diferente de la colonización.
Ahora, claro, está la parte religiosa, por supuesto, ¿verdad? Los ingleses van a incorporar a los indígenas en el mundo protestante, ya se había separado, la iglesia anglicana se había separado de Roma, mientras que nosotros somos parte de ese mundo, ese catolicismo que nosotros heredamos del mundo romano, de la iglesia cristiana romana, y ese es el punto que nos va a alimentar a nosotros con todas sus características especiales. Ahora, yo siempre hago una diferencia, que es que nosotros recibimos el cristianismo mediterráneo, el catolicismo mediterráneo, que es diferente al catolicismo que se daba en otras regiones. El catolicismo mediterráneo era un catolicismo que había heredado del mundo clásico, heredado de Grecia, de Roma, por eso tan dado a la imagen. Fíjense que el cristianismo nuestro es un cristianismo, y ocupando la palabra en absoluto, no en mal sentido, es un cristianismo sensual. Hay una tremenda sensualidad en el catolicismo mediterráneo, que es el que tenemos nosotros, que hemos heredado. Me refiero a la imagen, me refiero a la necesidad de la belleza, me refiero a la necesidad de la representación gráfica. El indígena no conocía sus conceptos abstractos, como podía ser una idea de una religión, si quieren ustedes, más pensante. El indígena necesitaba lo que le trajo el catolicismo mediterráneo, que era la imagen, la belleza, la representación. Necesitaba la música, necesitaba los olores, el incienso y todo eso. O sea, toda esa sensualidad, producto de un cristianismo mediterráneo en la cual estaba dado a los sentidos, la belleza, el olfato, la música, y todo eso mezclado con el mundo, con la parafernalia indígena, pues caló muy bien. Por eso es que el indígena asoció a todo ese santerío católico, a esa reverencia de los santos, todo eso lo adoptó tanto a su propio mundo. Y si encima de eso vino ya después una iglesia, después del Concilio de Trento, que precisamente enfatizó mucho en la belleza y en la representación en la tierra de lo que podía ser la belleza en el cielo, el surgimiento del arte barroco. El arte barroco lo que quiere con sus dorados y sus representaciones es poner en la tierra la belleza que puede haber en el cielo. Todos esos ángeles y todas esas cosas que mucha gente no entiende. Quiere que en la tierra esté la belleza, haya una representación lejana, gráfica, de la belleza del cielo y de la presencia de Dios. Por eso esa belleza de las iglesias coloniales, ¿verdad? Y no solamente las dedicadas en cierta manera a los grupos criollos, digamos, no que la dedicada al mundo indígena. Vayan ustedes a Guatemala o al Perú o a México, esas iglesias de los pueblos indígenas son una maravilla. Pero es que el indígena se le introduce en ese mundo de sensualidad religiosa, y el indígena se sentía bien y acompañado, inclusive atribuyéndole ciertos poderes de la religión prehispánica, del panteón prehispánica, atribuyéndole ciertos poderes a personajes de la nueva iglesia que le habían traído, a Santiago, a santos, a la Virgen. Una maravilla. Piedad popular, que es lo que tenemos ahora, que nada más se puede entender si uno comprende las circunstancias históricas, como tan diferente del cristianismo nórdico, ¿no? Si ustedes van, por supuesto, a Estados Unidos, y ahí cómo les leían la Biblia y todo eso, es otra cosa. Pero aquí otra cosa, también el uso del idioma. Allá, después de la separación de las iglesias, los protestantes comienzan a usar los idiomas vernáculos, mientras que nosotros los católicos nos quedamos con el latín. Pero si aún hasta los criollos ni entendían nada porque eran iletrados, mucho menos el indígena. Todo eso hizo el acercamiento del indígena hacia la representación gráfica, hacia lo que ellos podían comprender a través de la sensualidad que le trajo el arte barroco y todas esas manifestaciones religiosas que nosotros hemos tenido. Y además del indígena, pues tenemos no solamente la presencia española, sino que tenemos la presencia negra, que también aquí la presencia negra fue negada
por mucho tiempo. Aquí no, los salvadoreños no, aquí los negros no, esos están en Honduras. Mentiras, hombre, mentiras. Lo que pasa es que en Honduras la presencia negra, sobre todo la del norte de Honduras, que es la que todos conocen, el Carifunas, no tiene un ancestro como los negros nuestros. Aquí los grupos negros comienzan, los esclavos negros comienzan a llegar desde la época de la conquista. Los españoles ya traían esclavos negros, pueden ustedes ver en el lienzo Pauquecholan, que está en México, el original está en Puebla, y representa la llegada de tropas desde México, de tropas auxiliares, con Jorge de Alvarado en 1528 más o menos, y ahí se ve ya un africano que viene con una lanza, algo así. O sea, eso está desde el principio, y uno lo ve en los documentos, la cantidad, o sea, no hay un montón pero sí a la llegada de esclavos negros, y que lugares donde había una presencia negra importante, como el caso de Sonsonate, por ejemplo, por el puerto había una presencia, y luego los grupos negros que van a llegar a trabajar en las haciendas añileras en el oriente del país, y cómo se extendieron por todos lados, al grado, y sobre todo con la característica de que los negros aquí no formaron palenques, no formaron enclaves así, sino que vivían en haciendas, y la mayor parte tuvieron hijos con indígenas. Por lo cual, de donde viene estamos hablando de ladino, que aquí en el país, cuando uno ve ya en el siglo XVIII, XIX, la expresión ladino no es exactamente como sinónimo de mestizo, sino que más bien está asociada a la presencia de elementos mulatos. Porque este país nuestro llegó un momento en que parecía que no era un país mulato. O sea, claro, dicen, es que aquí no hubo negros, claro, no anden buscando las facciones de negros, no. Es que son cosas que se han heredado étnicamente y también culturalmente, que forman un ancestro mulato que tenemos nosotros aquí en el país. Pues a mucha gente pues no le parece, no lo quiere, porque quiere ver el negro como en otras partes. Otra cosa, como el negro desgraciadamente se convirtió como el sinónimo de fealdad, porque eso es lo que la gente, no, yo no tengo sangre negra, porque lo que quiere decir es no soy feo como los negros, no. Pero lo que han querido es eso, asociar el color de piel con la fealdad, y eso no es el caso. El caso es que nosotros tuvimos así una considerable población esclava negra que se mezcló, y que lo podemos ver sus descendientes en lugares aquí en el país. La parte oriental de San Miguel, por ejemplo, en San Vicente, entonces esa parte uno ve gente, no tiene nada que ver con la parte estética, nada, sino que lo que tiene es una cosa histórica, que es una realidad, porque están los documentos. Lo que pasa es que a mí me han preguntado a veces, ¿y que no hay listas de esclavos? Miren, o aparecen nombres de esclavos en los documentos patrimoniales, porque el esclavo era un bien, que aparecen en haciendas, cuando se venden haciendas, cuando se heredan haciendas, aparecen con 3, 4 esclavos negros que se llaman así, de tal manera. Hay muchísimas, hay unos documentos muy bonitos sobre la parte de ¿cómo se llama?, de Iquilisco, que hablan de las haciendas ahí por Iquilisco, y cómo se creaban las mulas, ahí pues se llama corral de mulas, y habla de los negros que estaban ahí, que vivían. Y fíjense que el negro nuestro, no estén pensando ustedes en la cabaña del tío Tom, ¿verdad? Sino que trabajaban en haciendas, y luego con personas de confianza en las haciendas. Lo que pasa es que se fueron mezclando con indígenas, y tenemos un ancestro mulato. Por ejemplo, uno de los ancestros culturales que tenemos es el canasto. Los indígenas no llevaban canasto en la cabeza. Eso es la maravilla del equilibrio del yaguar y el canasto, eso lo aprendieron de las negras. Ustedes no van a encontrar nunca el uso de canasto con yaguar en el pueblo indígena, lo llevaban en la espalda, a mecapal, con mecapal, aquí el cacastre, la mujer va cargando el canasto y la gracia esa, que es una gracia, hacer equilibrio con el canasto, se aprendieron de las negras. Y además hay un montón de documentos, toda esa parte de Salco estaba llena de mulatos. El levantamiento de los negros de por ahí por San Vicente, de esclavos negros, que hubo 1600 en Navidad, 1624, y duró hasta 1625. Este documento de ese levantamiento que hubo ahí por San Vicente. No existía todavía San Vicente,
son indígenas, son mulatos de las haciendas ahí por Apastepeque y todo eso. Y muy interesante, terrible fue eso, ¿verdad? Pero ahí está, pues, todo el ancestro. Perdón, tenía una pregunta, sí. Tenía la duda respecto a la comunidad del Congo, en Santa Ana. ¿A dónde? El Congo, bueno, en Coatepeque, porque el Congo era parte de Coatepeque, y en Coatepeque hay bastante gente con rasgos muy morenos, ¿ya? Que en sí no se puede decir que son mulatos, sino que ya trasciende más allá, ¿verdad? Y hay una fuerte presencia de personas de ese tipo de características. Mira, eso se nota en muchas partes del país. Ahora, esto, si usted nota un cierto ancestro negro, mulato, más que todo eran de comunidades que vivían por el lado de Coatepeque, porque se habla en documentos muy antiguos, por ejemplo, de como ciertos grupos negros que estaban ahí por Sonsonate y que pueden, porque el Congo no existía. Miren, si el Congo, ese nombre tan extraño y que se han inventado tantas cosas, sencillamente esto, el Congo no existía. El Congo surgió de cuando hicieron el tren a Occidente, que hicieron una estación ahí en ese lugar y no tengo el nombre, pero un ingeniero belga de Bélgica, que trabajó, de tantos que vinieron a trabajar en el ferrocarril, tantos europeos que se quedaron aquí, algunos tuvieron hijos, otros se fueron, y un ingeniero belga que había trabajado en el Congo belga, porque Bélgica tenía el Congo, le puso el Congo. O sea, no tiene nada que ver con un ancestro negro del Congo. Es esencialmente un ingeniero belga que había trabajado en el Congo belga, que no sé por qué le puso el Congo a esa estación donde no existía. Fíjese que todavía hay veces que a uno, porque ya me lo han dicho a mí, ¿por qué el lago de Coatepeque no se llama el lago del Congo? Que no existía. El lago era de los indígenas de Coatepeque. Es lo mismo que me han dicho a mí, porque varias veces nosotros poníamos con Marcelo ahí y con los amigos íbamos a Puerto del Triunfo a dar charlas, que por qué el Valle de Jiquilisco no se llamaba Bahía de Puerto del Triunfo, que por qué Jiquilisco, porque Puerto del Triunfo no existía. Aquí Jiquilisco es un nombre ancestral y muy antiguo. Esa es la explicación. Sí, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la mayor influencia que ha dejado en la sociedad esta comunidad negra que hubo acá en este país? Mire, ¿qué influencia habrá tenido? Como eso se fue mezclando tanto. Y además los negros nunca anduvieron ellos. O sea, mire, la esclavitud aquí oficialmente terminó en 1824, cuando se dio la ley de extinción de esclavitud, que nos dejó étnicamente puros. Yo considero que nada más étnico, pero no hay una, como no quedaron palenques ni poblaciones negras exclusivas, no hay ninguna cultura que haya dejado de ir exclusiva, como puede ser los garífunas del norte de Honduras que llegaron por los ingleses, o en Colombia o en Venezuela, no aquí. Todo se mezcló y todo se difuminó. Nos quedan algunos rezagos, el canasto, la marimba pero la marimba no fueron, se dice que la marimba, pero no sé hasta qué punto, fue traída por negros cubanos de Santiago de Cuba, cuando se trasladó al obispo, el segundo obispo de Guatemala, ¿cómo se llamaba? El de Santana, que llegó a hacer la iglesia, bueno, se me ha ido el nombre. Este obispo fue trasladado de Santiago de Cuba a Guatemala. Fue el primer obispo que siguió después al obispo marroquín. Este obispo tenía una fama negra, y le gustaba mucho el buen vivir, y trajo un grupo de músicos desde Santiago de Cuba a Guatemala. Estamos hablando de 1560 y pico, más o menos, principios de 1561-62, que llega tal vez alguien se acuerda del segundo obispo, el que se ha asociado mucho con Santana, Villalpando, el obispo Villalpando, y que en los documentos está que se traslada y lleva un grupo de músicos de Santiago de Cuba a Guatemala. Se considera que tal vez de ahí nos viene nosotros la marimba. De Santiago de Cuba llega a Guatemala en el grupo ese que llegó con el obispo para minimizar. Es que el obispo Villalpando, no voy a hablar más del pobre cura, pero él fue el que llevó su
su orquesta, se dice. Y luego también hay ciertos resabios. Miren, ustedes van a encontrar en el país a cada rato nombres como Mandinga, el río Mandinga, la quebrada Mandinga. Las Mandingas, ¿quiénes eran? El grupo negro considerado como un grupo muy fuerte, casi exclusivo étnicamente, los Mandingas de Guinea. Y otra cosa, llamarle guineo al banano aquí, porque es una variedad de banano que vino de Guinea. Primo moto guineo. ¿Cuál otra cosa? Algo que ya prácticamente se acabó, que eran los cuentos de la cucarachita Mandinga, me acuerdo. El nombre de Mandinga era porque cucaracha inteligente. Y así hay cosas que a uno le recuerdan un antecedente mulato. Pero claro, lo que pasó fue esto. Nadie en este país quería que le dijeran que tenía sangre negra. Nadie. Y en el siglo XIX, tabla rasa. Todos venimos de indígenas y españoles. Y por supuesto los afortunados que vienen de Alemania, de Bélgica, y todo eso, porque todo el mundo quería tener su gotita de sangre europea, que no fuera española. La española era un poquito lo que querían, que sobre todo esa miel, ¿verdad? Tanto que llegó suizo, italiano, que venían por el comercio de Panamá, todo eso, ¿verdad? Entonces, pero negro no, aquello se cayó. En la historia nuestra se sabía, pero se hizo callar. La sociedad no se podía permitir en El Salvador ser como Honduras, donde los ingleses habían llevado negros desde las islas del Caribe para deportarlos porque eran muy insolentes. Porque es que hablan inglés, porque los llevaron en el siglo XVIII y empezaron a llevar, a traer grupos negros de las islas del Caribe, sobre todo de San Vicente, al norte de Honduras, de Nicaragua, Guatemala, y hablaban inglés, pero nosotros no queríamos ser como ellos, éramos exclusivos, mestizos de indígena y español nada más, el mestizaje llevado a su punto más superior, pero no queríamos que nos hablaran. Después, cuando se comenzó a hablar del ancestro negro, de la cantidad de presencia documental, ya fue otra cosa. ¿Cuál pusiste? Ahí va mi experiencia cautichona. Dice que todos los cargadores indígenas en la espalda, y aparece por primera vez en 1528. En este documento que está ahora en el Museo de Alfeñique en Puebla, aparece en el lienzo un negrito. Dice que este documento, lo lindo es que es la llegada de las tropas auxiliares de Jorge de Alvarado a Guatemala, pero le rompieron, falta la parte oriental. Da la impresión como que van camino a Cuscatlán, como que fuera el grupo que va a ser fundador de Ciudad Vieja, refundador, y ahí va ya un negrito. Aquí los documentos, por ejemplo, Sonsonate, tanta venta de esclavos en Sonsonate. Todavía en el siglo XIX, entre los viajeros, ahí está hay unas descripciones preciosas de lo que era Sonsonate en el siglo XIX, ¿verdad? Que dice, ahí creo que Jarvis, el que llega un gringo que venía de las Islas Sandwich, o sea, de Hawái. Dice Sonsonate, dice, todos son mulatos, dice, todos son negros, dice. Hay algunas familias ahí medio españolas, pero todo, claro, Sonsonate se había convertido como un reducto mulato. Cuando le conté a mi papá, se enojó porque nosotros somos de Sonsonate, ¿verdad? Pero así hacía el documento, Sonsonate, pues, casi todos son negros, decíamos, oscuros, ¿verdad? Indígenas, mulatos, ¿verdad? Muy pocas familias blancas, ¿verdad? Y eso era la realidad de muchos lugares aquí. Lo que pasa es que nosotros, lástima que el tiempo no va a alcanzar, nosotros aquí hemos tenido el afán de blanquearnos. Afán. Esto era como dice Alejandro Lifshitz, que es un historiador marxista chileno, la pigmentocracia. No fue aristocracia, no fue democracia, fue pigmentocracia. Dependía del color de la piel y de los rasgos físicos para que uno ocupara un diferente puesto en la sociedad. El más chelito tenía más facilidades de acceder a ciertas cosas, el más morenito tenía menos, esa es la verdad. El que tenía más facciones europeas podía, el que tenía más facciones indígenas, todavía yo me acuerdo de la parte de Sonsonate, que era mi mundo con mi abuela.
cuando nacía alguien, ay, desde nacieron, ay, la niña bien chelita nació con los ojos claros, y el otro bien negrito, todo prietillo. Una pregunta, ¿podemos considerar en la historia que El Salvador ha sido un país racista? Mire, yo no le pondría a llamar racista, porque no hemos tenido que convivir con esas instituciones exclusivas de los grupos raciales. O sea, aquí, eso que yo digo de que se prefería un chelito era en el mundo común, no era institucional, no estaba en las normas legales. Aquello de que los negros no llegaron aquí porque los prohibió Martínez es mentira. Martínez lo que hizo fue prohibir la entrada de más negros, de más árabes y de más judíos, pero aquí ya estaban. O sea, pero que ha tenido un tinte racista, sí, pero no racista, que ha tenido un acercamiento a una, pero no puedo considerarlo racista, porque quiera ser o no, nosotros en la historia nosotros no vemos jamás una institución que esté basada en eso. No lo vemos, al contrario vemos como este pueblo de presente tan dramático, pero de tantos méritos en su historia, porque tan pequeño y tan esforzado, y ven cómo socialmente pues seguimos subiendo aquí. Realmente lo que yo conocí en el país antes es tan diferente del país ahora, es un esfuerzo, pero nunca había nada racista. O sea, ahora, que ya en el común de la vida hayan preferido a un chelito, a un morenito, pues es otra cosa, pero no lo considero eso racismo. Bueno, esa es mi opinión. Don Pedro, sí. Ya que está tocando ese punto, yo quisiera de que en alguna medida todos los que estamos aquí nos hiciéramos un ADN. Sucede que mi hermana se hizo el ADN en Estados Unidos y resultó, me encantaría que Hitler se lo hubiera hecho, y resultó de que la sangre de nuestra familia, de mis hermanos, un 40 y tanto por ciento era de origen español, otro tanto por ciento bastante cercano a ellos era indígena, era de esta zona, lo que sumaba aproximadamente como un 87%, pero el 13% restante estaba que había de Suecia, que había del África, que había del norte de África, que había de Brasil, que había de Judía y que había por Suecia. Entonces no hay duda de que las emigraciones de los vikingos, esto que está sucediendo con nosotros de las inmigraciones a los Estados Unidos ha sido el común denominador del ser humano a través de los millones de años que ha existido. La historia así se hizo, o sea, a través de las migraciones. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a siempre estar hablando de que el hombre vino por el estrecho de Bering, y no salimos del estrecho de Bering. Yo no soy ningún conocedor de esos temas, pero se ha hablado mucho de que no solamente por Bering, sino que hubo migraciones que llegaron por Sudáfrica, toda aquella la isla de Pascua, aquella en Chile y todo eso, y que miren que el hombre de Bering caminando hasta llegar ahí abajo. O sea, imagínense que pasan de la parte de Siberia y toda la parte esa y atravesando en la época de los glaciares, de las épocas glaciares, la pata, y hasta llegar allá abajo. ¿Y cómo van a llegar a la Tierra del Fuego, de toda esa parte? Eso es para nada más como el mundo se ha hecho a través de inmigraciones y de movimientos de población. Bueno, otro ejemplo también, ¿no? Que tanto que los arqueólogos y los investigadores hablan de la presencia nuestra náhuatl. Nosotros somos indígenas mexicanos, la mayor parte. O sea, venimos de los movimientos de población que vinieron de la náhuatl, que vinieron hablando un náhuatl arcaico, que es nuestro, que llamaron pipil, y que por eso es que en cierta manera la presencia española en esta parte salvadoreña no le costó mucho en cuanto a fusionarse, sí en la conquista, porque nos iban a dejar tranquilizados indígenas, pero esto costó muchos años, y no solamente los del occidente, sino que los del oriente, que son los que menos se conocen, la famosa guerra de Peñoles. Pero luego la fusión no fue tan difícil. ¿Por qué? Porque
porque traían indígenas auxiliares, tlaxcaltecas, ochimilcas, de la parte de Tenochtitlan y todo eso, pero que hablaban el náhuatl, un náhuatl moderno, y encontraron aquí un náhuatl antiguo. O sea, todo eso es por las migraciones, por cómo se ha hecho. Bueno, para ir terminando con este mito, cuando llega la independencia, pues eso es lo que tenemos nosotros. Una alcaldía, dos alcaldías mayores, administrativamente, San Salvador y Sonsonate. Sonsonate dependiendo de Guatemala totalmente, mientras que la alcaldía mayor de San Salvador con una personalidad un poco diferente, que abarcaba de todo lo que es El Salvador actual, excepto Ahuachapán y Sonsonate. Eso era la alcaldía mayor de Sonsonate, con sede en la Vía de la Trinidad de Sonsonate. Mientras que la alcaldía mayor de San Salvador llegaba hasta el Golfo de Fonseca, incluyendo San Miguel. Luego viene la época moderna, digamos, de las intendencias, cuando llegan los reyes borbones a España, y en 1785 la alcaldía mayor de San Salvador pasa a la categoría de intendencia, que era una categoría mayor, con mayor autonomía, que no solamente se dedicaba, si quieren, a administrar, sino que a promover economía, a promover salud, a promover todo lo que se quería promover, pero que en realidad, al fin y al cabo, pues, era muy difícil. Pero la intendencia es otra idea. Y las pequeñas ciudades que se convierten en sede de intendencia son las que comienzan a tener ya ciertos visos de capital, como lo pasó en San Salvador, ¿verdad? Aquí había ya una oficina de tal cosa, y por ejemplo se introduce las vacunas, y había una oficina de vacunas contra la viruela, ya sé, y allá había la oficina de la estafeta, de los correos, o sea, había muchas cosas que fueron surgiendo, y así es como San Salvador, como sede de intendencia, va adquiriendo cierto sentimiento de futura cabecera más importante de lo que había sido hasta ahora, que había sido una sola dependencia de Guatemala. Este plano tan conocido por Dios, Libro de San Salvador de sus hombres. sí, este plano que fue preparado para un libro que publicó la alcaldía, la Academia Salvadoreña de Historia, San Salvador y sus hombres, en 1920, 30, no sé cuándo fue, 35 fue de San Salvador y sus hombres, que se preparó y se publicó lo que había salido, lo que estaba entre los papeles que dejó el intendente Gutiérrez y Ulloa. Porque el intendente Gutiérrez y Ulloa tuvo el gran mérito de mandar a hacer un censo general de la intendencia, pero que no llegó a completarse porque se vino el relajo del 5 de noviembre y le faltó sobre todo la parte de San Miguel, lo cual es absolutamente lamentable. O sea, mucha parte de San Miguel le falta porque le faltaron documentos por el levantamiento del 5 de noviembre en San Salvador. Que ustedes saben que San Salvador rebeldía y San Miguel de acuerdo con España y con Guatemala, porque eran diferentes, no eran lo mismo. Para que vean que no había un sentimiento de país, había un sentimiento de ciudades, más que todo. Pues bueno, San Salvador 1807, como lo dibujaron, como levantaron el plano en 1800, esa época para Gutiérrez y Ulloa, y que fue publicado por primera vez, porque el censo fue publicado después, y por primera vez aparece en el libro de la Academia de San Salvador y sus hombres. Este era el San Salvador de época de independencia. Ahí, miren ustedes, totalmente el urbanismo colonial. Calles rectas, manzanas que se cruzan, plazas, construcciones. Aquí está más claro. Este es el San Salvador, el centro histórico. Hoy hay un gueto muy bonito que se visita, lo demás es terrible todavía. Hay un gueto arreglado que es el que ahora se visita en el centro histórico. Pues bien, más o menos unas, no me acuerdo cuántas contamos aquí, pero eran más de 30 manzanas de casas, gente que vivía, más o menos un ambiente medio rústico. Acuérdense ustedes que no hay agua potable, la gente, no hay aguas negras todavía, cada uno pues entierra las aguas negras y las casas con sus pozos, pero las cosas ya han cambiado bastante. Es la ciudad que se construyó a la orilla del río Azalhuate cuando se trasladó desde Ciudad Vieja a partir de 1545.
una ciudad de provincia que ya como capital de intendencia ya va teniendo ciertos visos, como le decía ya. Dice que el barón de Carondelet, que fue intendente allá por 1791-92, se dice que fue el que causó su estupor porque tenía un carruajito que andaba por las calles, una tartana se llamaba, el primer vehículo que se conoce para viajar una persona fuera de las carretas y los carretones. El varón se paseaba en una tartana en las calles. Bueno, este es el San Salvador, miren, que ustedes conocen. El centro de San Salvador, aquí. La Plaza Mayor es esta. La Plaza Mayor de San Salvador, aquí. O sea, el Parque Libertador. Ese es el corazón de la ciudad, la Plaza Mayor o Plaza de Armas. Dice la ley, las leyes de Inter dicen que la plaza tiene que servir espacio abierto para manifestaciones militares, dice, o sea, para manifestaciones religiosas y como mercado. Por eso aquí cuesta tanto, o es un fracaso andar peleando que la gente no vende en la calle, porque la tradición era vender en la calle. Si la Plaza Mayor de San Salvador casi todos los días en el mercado, o sea, durante el día, ahí ve uno en una par de antiguas grabados que hay como tenderetes, donde las indígenas de los alrededores venían a vender a la Plaza de San Salvador. Por supuesto, donde viene la expresión no hay en plaza, quiere decir que no hay en la plaza, no se vende. La Plaza Mayor, aquí. Frente a la Plaza Mayor, la parroquia central, primera catedral, hasta 1873 en el terremoto del día de San José, que dejó de ser catedral porque se destruyó totalmente. La antigua parroquia, que tal vez ustedes han visto el grabado que se conoce, la preciosa iglesia bajita, que estaba la última, pues, porque las anteriores no sabemos cómo era. Pero esta que se inauguró más o menos en 1808-9, y que eso es auténtico, que el padre José Matías Delgado, de su dinero, de la familia Delgado, la acabó de construir porque temblaba y no podían, había habido varios terremotos y no podían acabarla de construir. Aquí la iglesia parroquial, aquí atrás estaba la casa del vicario. Ahí en medio de ese relajo, cuando uno sale del gueto protegido, atrás de la iglesia del Rosario hay una casa donde todavía hay una bronce de lo que ponía en la Academia de Historia antes, que dice: aquí vivió el presbítero José Matías Delgado. Pero no es porque fuera la casa de la familia Delgado, era la casa del vicario de San Salvador. Estaba aquí atrás. Luego, aquí en la plaza, portales de comercio, y aquí, perdón, a veces me van la alcaldía. Ya la batería me está fallando. La alcaldía aquí, frente a la Plaza Mayor, pero ahí, frente a la plaza, el Cabildo, donde estuvo el Cabildo de San Salvador, desde 1540 y pico, cuando se construyó el primero, hasta 1919, que se quemó el último edificio que había de madera, y que entonces se construyó una casita por aquí, una casa que yo conocí todavía, donde se había quemado, se hizo una casa donde estaba el alcalde, y luego pasaron a la alcaldía donde está ahora. Pero el sitio fue el sitio tradicional del Cabildo. Aquí esta esquina era una esquina donde estuvo el proyecto famoso que lo conocemos nosotros de las Casas Reales. Existe el proyecto en Sevilla, está en España, con el dibujo de lo que iban a ser las Casas Reales de San Salvador. O sea, toda una manzana iban a ser oficinas. Eso denota la importancia que tenía ya una intendencia. Eran las Casas Reales, el dibujo del proyecto. Tampoco no se llevó a cabo porque vino toda la época de la independencia y ya no se construyó. Después de las futuras Casas Reales que no se llevó a cabo, estaba la Plaza de Santo Domingo, que en realidad es un atrio. Es un atrio
del convento que estaba aquí enfrente. Poneme ese no está. Del convento de Santo Domingo, que es donde está hoy la catedral. Fíjense que no había calle en medio aquí. Lo que estaba el convento y la iglesia. Una flechita del convento nada más. Ese es el atrio y atrás el convento. Y atrás del convento de Santo Domingo, donde ahora está, no sé, ahora aquí es donde no, esto, aquí estaba el cuartel del fijo, se llamaba. Aquí habían casas, ese cuartel del fijo. Luego, aquí y luego, después del cuartel, estaba la iglesita de Santa Lucía. Por eso que todo ese barrio se llamaba Santa Lucía. Luego, la iglesia de la Presentación estaba, yendo nomás para allá, está lo que es ahora, lo que fue la iglesia de San José, que ahora solo queda en la fachada. Donde está el mercado de artesanías, se llama, es el ex cuartel, era el convento de San Francisco. El convento de San Francisco era lo que es ahora el mercado de artesanías. Luego, vámonos por aquí, aquí está la Merced. La iglesia de la Merced que todavía existe, enfrente de hoy de la policía. Tenemos franciscanos, dominicos, mercedarios, la iglesia, la ermita del Calvario, es la ermita del Calvario, aquí, que era esa calle que llaman de la amargura, que al final, ya por el Calvario es que se salía fuera de San Salvador en esas direcciones, y por ahí creemos que también estaba el cementerio. Acuérdense que en esa época se enterraba en las iglesias, pero no cualquiera. Para ser enterrado en la iglesia había que pagar, pero tampoco no cualquiera. Se enterraba en las iglesias, en las catacumbas de las iglesias, pero también había lugares de entierro para la gente común y corriente, porque ¿cómo las iglesias iban a dar abasto para toda la gente? Entonces, como no sabemos en realidad mayor cosa sobre los cementerios, pero yo siempre he pensado que la parte de este cementerio, los ilustres que llaman ahora, que siempre fue cementerio de San Salvador. Luego había cosas muy interesantes como la cosa de los molinos, de los baños, la chácara, esos son baños muy antiguos, la chácara. Luego abajo de la iglesia de la Merced, la iglesia de la Merced había un lugar que se llamaba, son los baños de la Merced, un lugar que parece que fue muy concurrido y que quedaría más o menos abajo pues la administración de rentas. Por ahí estaban los molinos de la Merced, eran baños y molinos para moler maíz, moler trigo, baños para la que la gente llegara a lavar, y también dicen que eran lugares de encuentro, de convivencia y también de enamoramiento, gloria a Dios. En fin, hay muchas cosas, pues, el San Juan Zurita, famoso San Juan Zurita, que era por aquí, que era el gran basurero de San Salvador, ¿verdad? Sería fascinante un día excavar en el San Juan Zurita. Lo que pasa es que está lleno de casas ya, pero ahí era el basurero. Imagínense lo que se habrá botado de basura a través de los siglos. En fin, luego pues San Jacinto por aquí, que era pueblo, todavía en este plano pues todavía no está la iglesia de Candelaria, todavía no está. Por aquí estaba está señalado lo que se llamaba el Hospital de Indias, por aquí, cerca del Calvario, lástima que ustedes en el Hospital de Indias, y una ciudad pequeña habitada por criollos. Uno cuando dice asentado, ¿cree que todos los españoles eran asentados? No, hombre, unas cuantas familias eran. Pero había un montón de españoles que eran artesanos y todo, que habían hecho familia mestiza, ¿verdad? No todo crea uno que todos los españoles eran, no, que sería de todo. Había gente que vivía cerca de la plaza y gente que vivía en los alrededores. Pero la característica de San Salvador eran sus pueblos indígenas.
Por eso es que San Salvador se desarrolló hacia el occidente y no hacia el oriente. Además de detalles geográficos, pero es que el oriente era un gran problema. Estaba rodeado por un rosario de pueblos indígenas con sus tierras comunales. Fíjense que comienza ya por Tesaltepeque, Apopa, Ayutuxtepeque, Soyapango, mexicanos, o sea, el barrio de los mexicanos ancestral, de los indígenas, de los auxiliares. Luego teníamos Aculhuaca, Aculhuaca Aculhuacán era un lugar de asentamiento de indígenas auxiliares que se había desarrollado también. Teníamos luego la parte de San Marcos Cotacúzcar, San Jacinto, más lejos estaba Panchimalco, en fin, todo el oriente, el norte y el sur, pueblos indígenas. Y de este lado nada, solo el pueblecito muerto de Antiguo Cuscatlán, que estaba muy decaído, de ahí nada. Por eso que San Salvador la vida era hacia el oriente, más que todo, porque eran los mundos indígenas y todo eso. Pero era el mundo conflictivo, porque era el mundo antiguo. Fíjense que en ese momento a San Salvador se accedía, la entrada de San Salvador en ese momento era la calle Concepción. Esa era la Diego de Holguín en ese momento, la calle de Concepción. Porque todos los caminos no venían por aquí, por los Chorros, sino que todos los caminos venían allá del lado del norte y del oriente, para venir de Guatemala, para ir a San Miguel. Por eso la garita, la parte de la garita, y que muchos entraban allá por la parte de mexicanos. Todo era el oriente, y la calle de entrada de San Salvador era la calle Concepción, que iba a dar al convento de los franciscanos y se entraba. Esta parte no estaba desarrollada, así es que la parte que esto se va a desarrollar hasta 1854, cuando el gran terremoto en San Salvador, y que se va a fundar la nueva San Salvador en Santa Tecla, que se funda como una especie como de alter ego. Y entonces la gente comenzará a usar más el callejón del Guarumal, como se llamaba la parte de los Chorros, que lo describen de una gran belleza por las cascadas y todo eso, pero un peligro abominable, como es ahora todavía. Una consulta, ¿hay algún plano del Camino Real? No, ese es algo que desde hace tiempo nosotros hemos hablado. No existe en el país un plano de caminos reales. Y sería muy interesante porque se ha hecho en otras partes. Pero aquí caminos reales, miren, como la gente estaba necesitada de calles, de buenas calles, de carreteras, cuando comienza sobre todo el general Martínez, ¿no? Por un lado, le dicen asesino, y por otro lado es un héroe, se modernizó el país, ¿no? Y por otro lado un dictador, que no quería irse, o sea, un hombre de tanta faceta, ¿no? Pero cuando Martínez comienza a asfaltarlas, pues nadie quería ya usar los caminos reales y se fueron perdiendo. Dice, por ejemplo, uno más o menos conoce caminos reales de muchos lugares, pero en Oriente, por ejemplo, solamente los que viven ahí saben dónde estaba antes el camino real. De ahí no. Camino real que unía, y que eran muchos caminos reales que unían a las diferentes poblaciones. Pero fíjese que el concepto de ese momento era que los caminos pasaran por las poblaciones. El concepto moderno ya es que eviten la población, que ya no pasen por ahí, los bypass. Ahora el bypass de la libertad y todo eso. Pero antes el concepto era que unieran las poblaciones. Por ejemplo, inclusive, cuando se abre la calle de la Libertad, después que se creó el puerto de la Libertad en la hacienda de Tepeago, después de la independencia, se consideraba que estaba demasiado solo por ahí porque no había calles. Se fundó Nuevo Cuscatlán, dice el documento, se funda el pueblo de Nuevo Cuscatlán en el Valle de la Joya, considerando de que está despoblado y que está muy lejos San Salvador todavía. Entonces, lástima que no tenemos, pero sí, fíjese que usualmente esos caminos reales se han llenado de gente. Uno ve en el campo como que son culebras de casas, así, Sí. son antiguos caminos reales que se han ido, que la gente se ha ido a vivir ahí. En varios lugares uno va en la carretera aquí y ve como una culebra de casas que son antiguos caminos reales, pero desgraciadamente no los conocemos. ¿Qué se llamaban real? ¿No? ¿Por qué se llamaban real? Porque eran los caminos del rey. Los caminos del rey, o sea, ocupados por donde se desarrollaban actividades del rey.
y donde transitaba lo que se llamaba la Santa Hermandad, que era el antecedente de la policía nuestra, se llamaba la Santa Hermandad. Cada cabildo grande sobre todo, tenía la obligación de tener un grupo que era la Santa Hermandad, que era la que cuidaba los caminos. Por mucho tiempo, después ya surgieron otro tipo de vigilancia, pero originalmente la Santa Hermandad que cuidaba los caminos del rey, los caminos reales. Ya vamos a dedicar. Mire, voy a parar aquí porque estamos cerca de las 10. Tal vez el último. Mire, este es el primer mapa oficial del país. Como ustedes ven, no es igual a los actuales. Es el famoso mapa de Sonnenstern, en donde ya nos pinta El Salvador más o menos 1855, ¿verdad? Dice que todavía con los departamentos que viene en ese momento, que el gran departamento de San Miguel, que pues los departamentos que surgieron en 1824 con la Constitución y prácticamente el establecimiento del país, los departamentos que surgieron fueron Sonsonate, San Salvador, San Vicente y San Miguel, son los 4. De ahí poco a poco se van a ir haciendo secciones, sobre todo el de San Miguel, que era enorme, que abarca todo lo que es San Miguel, la Unión, todo eso, pero se consideraba que era demasiado grande y comenzaron a partir. Y así, estimados amigos, llegamos a la independencia. No somos un país, somos ciudades, poblaciones que han tomado partido por ciertas actividades políticas, mientras San Salvador es una rebeldía tremenda contra Guatemala, no es contra España, es contra Guatemala. El 5 de noviembre de 1811 es San Salvador el Sol. San Miguel, hombre, San Miguel es fiel a Guatemala y al rey. San Vicente también, Santa Ana no se diga, es San Salvador el 5 de noviembre. Después, en 1821, pues ya es general de todo el reino, pero viene el problema con México. Y en México el rebelde es San Salvador, no San Miguel. Es San Salvador a que se le une San Vicente y pelea contra los chapines. Nosotros hemos andado peleando con los chapines, ¿verdad? Y el rey sí, Dios bendiga al rey, pero hasta lejitos eran los chapines. Hay hasta 1824 que se va a formar ese país y que va a costar. Porque era un país que, a pesar de su pequeñez, había dos personalidades muy marcadas, que era la parte central y occidental y la parte oriental. El río Lempa siempre marcó una verdadera frontera. Fíjense como ustedes, como San Miguel fue tan importante al principio de la República. Después, cuando el café le va a ceder el paso a Santa Ana, pero primero es San Miguel. San Salvador y San Miguel eran prácticamente los polos del país. Después va a ser Santa Ana con el desarrollo de los cafetales y todo eso. Bueno, estimados amigos, preguntas, ahora con mucho gusto. Voy a parar aquí porque ya estuve de hablar ya para seguir el paso a la doctora López Velázquez. Ustedes saben que a mí estos temas me apasionan, ¿verdad? Pueden ver la pasión del anticuario. Ahí cuando hablo de la época colonial y todas estas cosas tan dramáticas y tan bonitas. Sí. Sí. Cuando usted mencionó el caso de Luis de Moscoso y después del barón de Carondelet, recuerdo cuando fui al Ecuador y allá el Palacio de Quito era de él precisamente. No, mire, el barón de Carondelet era de origen francés. Tuvo que ver en las guerras en Estados Unidos, en la guerra aquella contra los ingleses, porque los españoles le ayudaron a los gringos, tuvieron pleito con los ingleses. Todo se llama, pues está Galveston, por ejemplo, la ciudad de Galveston. Todos esos nombres están ahí por Florida y el sur de Estados Unidos. Carondelet, que era un militar, lo pasan como primer puesto a San Salvador, donde fue intendente. El barón de Carondelet se distingue por varias cosas. Por ejemplo, en su época fue cuando se construyeron los acueductos subterráneos y pusieron pilas en San Salvador, pilas públicas, porque antes la gente tenía que acarrear agua del agua. Dicen que fue un gran lío, porque cuando inauguraron las fuentes públicas, resulta que aquí había un oficio en El Salvador que era el aguatero, el aguador que andaba vendiendo agua a todas las casas, la traían del coro, de la chacra, todo eso, andaban. Entonces, cuando pusieron las pilas públicas fue un gran lío, porque
los aguateros hicieron huelga y pleito y fueron apedreados porque le había quitado el trabajo de aguatero. Carondelet estuvo aquí, luego lo pasan a Nueva Orleans como gobernador en Luisiana. Por eso Nueva Orleans, una de las calles más importantes del antiguo barrio francés es la calle Carondelet en Nueva Orleans. Y de Nueva Orleans lo pasan de presidente de la Real Audiencia de Quito, y en su época se construye esa construcción que lleva el nombre de Carondelet en recuerdo del barrio. Pero el primer trabajo administrativo que tuvo en América fue aquí en San Salvador. Así que por eso es que se llama Carondelet. Una pregunta. Se dice que en la parte de Chalatenango, toda esa zona, hubo mucho asentamiento español. Regreso a Barón de Carondelet, linda la historia de esa. Desgraciadamente nadie aquí en el país, ningún colega historiador, ni cientista social, ni todo esto que está, ha trabajado ese tema. Y no solamente aquí, sino que ni en Guatemala ni en Honduras. En época de José de Gálvez, por lo que existe Galveston en Estados Unidos, precisamente por los ingleses que estaban llevando y negros de las islas, entonces España hizo un esfuerzo de poblamiento colectivo en el norte de Honduras. Tenemos menciones, no el estudio, de varios barcos que llevaron alrededor de 250 familias españolas pobres. No, señorita. Gente, campesinos que llevaron de Galicia, de Asturias y otros de las Islas Canarias, que los establecieron en el norte de Honduras. Con tan mala suerte que los españoles ignoraban el clima nefasto que había en Trujillo, donde ellos bajaron, y muchos se enfermaron y empezaron a morirse y otros se regresaron. Entonces autorizaron que los que se quedaron, que fueron muchas familias, muchos ingresaron a Honduras, a la parte de Olancho, otros se fueron a Guatemala, y un grupo fue asentado por el barón de Carondelet en la parte de Chalatenango, que estaba sumamente despoblada y donde había una carencia de poblamiento indígena ya prácticamente. Entonces les dieron tierras y los asentaron ahí, estas familias, con la característica de que como no se mezclaron, porque normalmente no había grupos indígenas, se empezaron a casar entre ellos. Por eso los rasgos se mantuvieron tanto, porque yo me acuerdo los campesinos en Chalatenango, blancos y todo. Bueno, mi bisabuela, yo tengo una bisabuela chalateca. Por mi bisabuela yo tengo sangre desde ese poblamiento de la época del barón de Carondelet en Chalatenango, familias pobres. Y muchas familias aquí en El Salvador, familias de que después hicieron dinero, descienden de ese poblamiento. Lo que pasa es que no se ha trabajado, no se conoce realmente los alcances que tuvo, porque muchas de esa gente se casaron con gente que ya estaba aquí y son origen de familias que hicieron dinero porque eran europeos. Por ejemplo, Suchitoto, el desarrollo de Suchitoto se debe al poblamiento de Chalatenango, de gente que pasó, atravesó el río prácticamente, y muchas de esas viejas familias de Suchitoto tienen su origen en ese poblamiento. Ahora, como les digo, fue un poblamiento de gente campesina, gente pobre. Yo sé que hay documentación en España, pero nadie ha trabajado el poblamiento de Chalatenango. Se conoce que pasó, pero nadie ha trabajado ya el desarrollo de, sobre todo lo que sería sumamente interesante tener una lista de familia, ¿verdad? Porque no fueron pocas. Y de ahí vienen todos los cheles chalantecos, del poblamiento español. Un par de preguntas más, porque creo que... ¿Qué año fue eso? 1791-92 más o menos. Y en los documentos están... Miren, hay unos que están ahí por Valladolid, en el archivo de Simancas, pero más que todo me han dicho que están en el archivo histórico de Madrid. Hay documentos. Aquí tiene que haber habido documentos, pero como siempre, pues todo se perdió. Es interesantísimo el poblamiento de los cheles chalantecos. ¿Cuántos no venimos de ahí? El poblamiento de Chalatenango. Y la población de San Vicente de Austria. Esto no se conoce con tanto detalle, porque fue un pueblo, pues mira, como pueblo, a la fuerza. No olvídense de la versión romántica de 50 familias españolas bajo el palo del Tempisque, eso es el romanticismo de la historia, sino que puede ser que bajo el palo del Tempisque quedó una gran sombra y ha habido alguna actividad de escribir, escribanos y todo, pero fue una obligación, o sea,
miren, dejen de estar viviendo ya en todas sus haciendas, hay mucha gente ahí, funden mejor su propia población. Y así fue como se trasladaron gente de muy antiguo, familias muy antiguas de la región de Pastepeque, de Coluca, de todo eso, de que estaban viviendo y los trasladaron ahí. Y claro, San Vicente, pues, con su tradición del añil que tenían ya, una población riquísima, muchas familias muy ricas de San Vicente, pero su nacimiento es como el de Sonsonate. Sonsonate no crean que le dijeron a los comerciantes, miren, si quieren se van, nada. Ahí está el documento, ahí está, llegaron los alguaciles españoles y dice que aún bajo el agua y en la noche los expulsaron de Izalco y sus regiones, los expulsaron para que se fueran a trasladar a los ríos en Sunapan y que ahí les iban a construir, pero que ya dejaran tranquilos a los indígenas. Lo mismo pasó en San Vicente, fue una orden de que se fundaran, que se trasladaran ahí familias y que también una concentración ahí de esclavos mulatos, porque había muchos en el valle ese. 1635 fue eso. ¿Sí? Una consultita respecto de lo de San Vicente. Yo leí que en la zona de San Vicente era donde estaban las propiedades del conde de Aycinena, que fue de las primeras que fueron expropiadas durante el periodo de independencia. No sé si es tan cierto. ¿Cómo no? Mira, Aycinena, es que es, como les decía yo, y con esto voy a terminar porque yo creo que ya me estoy quitando tiempo a la doctora. Miren, la parte salvadoreña se había convertido en región de haciendas de muchas familias de Guatemala, que tenían aquí sus representantes y sus mayordomos. Claro, ellos no venían porque mucho calor, ¿no? Iban a bajar allá de Guatemala como siempre, ¿no? Mucho calor aquí. Por ejemplo, en San Miguel teníamos Aycinena, tenía muchas haciendas en la región de San Miguel. Y había permanentemente en el Cabildo de San Miguel había un representante de la Casa de Aycinena, ahí, por los intereses que tenían. Y también en la región de San Vicente, pero usualmente de San Vicente para el oriente los Aycinena tenían muchas haciendas. No me acuerdo cuando el doctor Elquis ha estudiado mucho el tema ese de los... no me acuerdo cuál fue la hacienda, si fue Yolvaiquín o algo así. Una hacienda por San Miguel fue el que el marqués, que don Juan Fermín de Aycinena dio como comprometió cuando compró su título de marqués. Por el título de la marqués no crean que porque le llegó por el abuelito, no, eso le lo dieron por la contribución que había hecho a la corona española en las guerras que tenía en ese momento contra Inglaterra y todo. Y una de las ciudades que él comprometió, uno de los bienes, fue una hacienda de San Miguel, que comprometió para que le dieran el marquesado de Aycinena. Por ejemplo, una hacienda que siempre se menciona de los Aycinena es ¿cómo se llama? San José del Obrajo, San José del Obrajuelo, ese era de los Aycinena. Y fue una de las razones de la separación nuestra, porque el añil, ¿quién ponía el precio del añil? Los comerciantes de Guatemala. Y entre los comerciantes, ¿quién dominaba? Los Aycinena. O sea, aquí no había como ahora, cómo está el café. ¿Quién se iba a enterar cómo estaba el añil? Porque el precio lo ponía en las grandes casas comerciales de Guatemala que estaban en relación con Cádiz en ese momento en España. El precio que establecían las casas era el precio que se compraba en las ferias. Y eso fue una de las tremendas malestares que había. No solamente como tanto se habla de los añileros como que fueran todos. No, hombre, sí que la mayor parte del añil no lo producían los grandes añileros, lo producían los hermanos poquiteros. Era una cantidad de gente que tenía sus pequeñas producciones de añil y eso ayudaba a las poblaciones. O sea, entre los grandes productores y los poquiteros era que había un malestar tremendo y por eso es que en realidad fue muy fácil separarse de Guatemala. Nadie anduvo llorando aquí por Guatemala, nadie. O sea, solamente Caguachapán y Sonsonate que no querían. Y por eso, a tal como comencé la disertación, mandaron al coronel Pedro Arcia y Guaguagua, que era mi tatarabuelo, hermano de Manuel José, lo mandan a Sonsonate y ponga orden. Aquí se vuelven a San Salvador y fundan un nuevo país que se va a llamar El Salvador. De ahí viene este paísito, de ahí venimos nosotros. Mandaron la tropa. Obliguen, ya está el documento. Están publicados en una edición que se hizo de las memorias de Manuel José Arce. De ahí Calete casi no conoce los documentos.
Ahí está el resultado del plebiscito que se hizo para anexar la Alcaldía Mayor de San Salvador, por lo para que surgiera ese nuevo país en 1824, que se iba a llamar El Salvador. Señores, ese es El Salvador en la época de la independencia. Y aquí estamos, en este país que todos queremos, que nos lamentamos de sus dramas, de sus tragedias, que quisiéramos mejor. Creo que aquí estamos y no nos queda más que seguir viviendo y queriendo. Estamos amigos, muchas gracias.